no ha oído hablar del 666, el número de la bestia? Es el ejemplo más conocido de una referencia bíblica al arte de la gematría. El pasaje bíblico de Apocalipsis 13:18 nos invita a computar el valor numérico de las letras del nombre de algún personaje histórico, advirtiéndonos que la suma dará 666. Ahora bien, el autor del Apocalipsis es Juan, casualmente, el mismo Juan que puso el número E en Juan 1:1. Juan ni siquiera menciona la palabra gematría, porque este era un arte habitual en su tiempo y no era necesario aclarar lo que ya todos sabían. Para calcular el valor 666 del número de la bestia, había que utilizar el arte de la gematría. Pero veamos con más detalle de qué se trata todo este asunto de la gematría. Antiguamente no existía un juego de caracteres distinto para escribir números y letras, como es habitual hoy, sino que las mismas letras del alfabeto oficiaban como cifras y como números. Esto es válido para lenguas antiguas como el fenicio, el hebreo y el griego, y sus respectivos alfabetos. El procedimiento es bien sencillo. A la primera letra del alfabeto se le asignaba el número 1, a la segunda el número 2, a la tercera el número 3, y así sucesivamente hasta llegar al número 10. A partir de ahí se saltaba de 10 en 10, asignando a las siguientes letras los valores 20, 30, 40, hasta llegar a 100. Y a partir de ahí se asignaban los valores 200, 300, 400, hasta terminar con el alfabeto. Este procedimiento es más antiguo que la propia Biblia, y fue heredado, tanto por el alfabeto hebreo como por el alfabeto griego, del original fenicio, que fue el primer alfabeto de la historia, a partir del cual derivaron los demás. Revisemos rápidamente las tablas de gematría para el alfabeto hebreo y el alfabeto griego. Veamos por ejemplo el alfabeto hebreo. A la primera letra Aleph corresponde el número 1. A la segunda Beth corresponde el número 2. Luego, como puedes ver, siguen Gimel con el valor 3, Dalet con el 4, Hej 5, Vav 6, Zayin 7, Chet 8, Tet 9 y Yud 10. Simplemente seguimos el orden alfabético de las letras hasta llegar a 10. A partir de ahí vamos saltando de 10 en 10, por lo cual tenemos que a la letra Kaf corresponde el número 20, a la letra Lamed el 30, a Mem el 40, Nun 50, Samej 60, Ayin 70, Pej 80, Zadik 90 y Kuf 100. A partir de ahí avanzamos de 100 en 100, por lo cual asignamos a la siguiente letra Reish el valor 200, a Shin el 300 y a Tav, última letra del alfabeto hebreo, el número 400. Lo mismo exactamente se hace con el alfabeto griego, por lo cual a la primera letra alfa se le asocia un 1, a la segunda beta se le asocia un 2, a gamma un 3, a delta un 4, epsilon 5, zeta 7, eta 8, zeta 9 y iota 10. A partir de allí se salta de 10 en 10, asignándole a kappa un 20, a lambda un 30, a mu un 40, nu 50, xi 60, omicron 70, pi 80 y rho 100. Y a partir de allí se avanza, siempre según el orden alfabético, saltando de 100 en 100, por lo cual le asignamos a sigma un 200, a tau un 300, a ypsilon 400, phi 500, gi 600, psi 700 y omega, la última letra, 800. Habrás notado que faltan dos números en la tabla. En griego hay dos letras que desaparecieron de la lista porque cayeron en desuso hace más de 2500 años. Son digama, que ocupaba el sexto lugar y tenía valor 6, y copa, que ocupaba el 18º lugar y tenía valor 90. Es por esto que esos dos números no están representados en la tabla de gematría del alfabeto griego. Como verás, la asignación numérica no tiene trampas, no es que se ha asignado tal cual letra un valor numérico especial para obtener tal o cual resultado, sino que en ambas lenguas, en ambos alfabetos, la tabla de valores simplemente sigue el procedimiento antes mencionado de avanzar según el orden alfabético e ir asignando los valores 1, 2, 3 hasta 10, luego 20, 30, 40 hasta 100 y finalmente 200, 300, 400 hasta terminar. Todo muy bien, pero ¿es lícito estudiar la gematría? Esta es una pregunta que resulta más importante para el creyente que para el lector secular de la Biblia. Al fin y al cabo, un buen cristiano podría preguntarse, ¿no deberíamos limitarnos a leer la Biblia, pidiendo comprenderla mediante la guía del Espíritu Santo, en vez de ponernos a hacer cuentas con sus letras? Tenemos dos razones para considerar legitimado el estudio de la gematría bíblica. En primer lugar, el propio pasaje de Apocalipsis 13:8 no solo nos invita a computar el valor de gematría del número de la bestia, sino que nos dice literalmente, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia. Nos está diciendo que hay sabiduría en computar el valor de gematría de tal o cual nombre, y que tiene entendimiento el que sabe hacerlo. Y aún más,
como corolario inmediato, que no hay sabiduría en quien no sea capaz de computar tales números, y que carece de entendimiento, en el sentido bíblico, quien sea incapaz de hacerlo. De modo tal que cuando pedimos la guía del Espíritu Santo, tenemos el encargo explícito por parte de Apocalipsis 13:8 de hacerlo también para comprender la gematría del texto y no solo su sentido literal. La segunda razón tiene que ver con los hallazgos que el propio estudio de la gematría ha proporcionado a lo largo de los últimos años. Este video se refiere simplemente a un caso muy puntual, entre las dos constantes pi y e, pero son cientos los hallazgos similares. ¿Y cuál es su función? Ofician por un lado como señales de Dios y por otro como comentario enriquecedor al sentido literal del texto. Bueno, pero ¿no es peligroso estudiar la gematría? Sí, y mucho, porque es fácil ser engañado por imitaciones y deformaciones de ella. Un uso superficial e irresponsable de los números puede conducir a toda clase de falsas coincidencias y falsas pistas. No es lo mismo una coincidencia cuya probabilidad es de 1 en millones que otra cuya probabilidad es de 1 en 10, pero muchas veces la distinción pasa desapercibida y se pretende haber descubierto lo que en realidad no está en la Biblia. Es por esto que el estudio de la gematría bíblica puede ser utilizado con mucha facilidad para engañar a un público desprevenido, y es habitual que se la utilice con malas intenciones. Las sociedades secretas y diversos grupos satanistas lo hacen con frecuencia, del mismo modo que utilizan las profecías y demás textos bíblicos para despistar a los creyentes y desprestigiar a la Biblia ante los laicos. Lo vienen haciendo hace 2000 años y lo harán hasta el último día. Para distinguir bien la paja del trigo, la gematría no es cábala ni tarot, ni ninguno de esos juegos simbólico-matemáticos, que no son de origen bíblico y en los que es fácil percibir la impronta de ciertas sociedades secretas. La marca de Babilonia. Todo eso viene del maligno, es un juego de falsas pistas, que sirven para alejarnos de la verdad, que es bien sencilla, y conducirnos a rebuscadas mentiras que habitualmente creen los miembros de esas sociedades secretas. Su propio orgullo y su propio afán de sentirse mejores que los demás los hace caer en las trampas del diablo. Y tiene sentido que ellos mismos crean sus propias mentiras, pues si no las creyeran, ¿cómo podrían estas sociedades secretas reclutar adeptos? La única forma que alguna persona podría elegir servir al diablo antes que servir a Dios es haber sido engañado con alguno de los cuentitos del diablo. Y tiene muchos. En suma, la gematría es un arte legítimo pero peligroso. Nos limitaremos a utilizarla para este caso puntual. No es recomendable utilizarla a la ligera, y el creyente que esto haga se arriesga a servir al diablo sin quererlo, o al menos sin quererlo conscientemente, pero Dios escudriña los corazones. La Biblia está llena de enseñanzas y consejos en una lectura normal, textual, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Segunda de Timoteo 3:16. La gematría debería utilizarse solamente como medio para afianzar nuestro asombro ante la magnificencia de la palabra de Dios y nuestra fe y confianza en ella, y como forma de comprender sus advertencias, como en el caso de 666. Es lo que haremos aquí, mostrando cómo pi y e fueron puestos por Yahvé en dos versículos clave de la Biblia.